Bueno, en esta imagen pueden ver justamente una estructura de las bibliotecas de clases en Java para la versión 8. Aquí debo decirles, si quiero que se les quede esto grabado, ¿no? En realidad en software nunca se habla de un producto terminado. El software es un producto en constante evolución. No, si por ahí el software no ha evolucionado, significa que en realidad ya no sirve para su propósito. Eso deben quedárselo siempre grabados. Por eso es que ahora, por ejemplo, con, digamos, con mayor rapidez, el software va cambiando de versión, ¿no? Ya sea porque en realidad al ser tan complejo, se han detectado vulnerabilidades, es decir, fallos en el software y hay que corregirlos y entonces se lanza una nueva actualización, ¿no? O ya sea porque ya no se ajusta, por ejemplo, a las características del hardware y hay que adaptarlo. También puede ser porque surgen nuevas necesidades de los usuarios. Entonces se tiene que actualizar también. Entonces el software nunca es un producto terminado. Si llegó un momento en que ya no se puede hacer más, significa que ya no sirve en realidad, ya no cumple para su propósito. Lo que ustedes ven aquí es la biblioteca de clases, es decir, algunas de las principales librerías de las bibliotecas de clases de Java. Ya cuando digo librerías, me refiero básicamente a lo que les decía anteriormente, ¿no? A las secciones. Digamos que una sección botánica, una sección matemática, una sección lenguaje, ¿no? Entonces, esta es de la versión 8. Ahorita estamos ya por la versión 12. Entonces significa de que en realidad pueda que haya cambiado, pueda que la biblioteca sea mucho más grande, ¿no? Que hayan nuevas librerías. Sin embargo, hay algunas librerías que son, digamos, el corazón, la base del lenguaje, ¿no? Y que por ahí van apareciendo nuevas librerías y se van agregando a la biblioteca de clases, de hecho, ¿no? Entonces, lo que está en la parte superior, en esta parte, son las librerías básicas del lenguaje de programación Java. Digamos que son las librerías originales sobre las cuales, ¿no? Se implementan las demás librerías de clases, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una de las más básicas, que se llama justamente Java. Tal vez es el corazón del lenguaje de programación Java mismo, ¿no? Y de ahí tenemos esta otra, Java C, Java Doc, ¿no? Java P. Acá tenemos librerías relacionadas con la seguridad, con los aspectos de seguridad de los programas, ¿no es cierto? Y así, este es el conjunto básico, este de celeste. Ahora, la parte de acá, por ejemplo, en esta parte de acá, en la parte naranja, ya son librerías que en realidad, por ejemplo, acá vamos a encontrar, más adelante lo vamos a ver, la librería AWT, la librería Swing, por ejemplo, que son muy utilizadas para que los programadores puedan desarrollar entornos gráficos, ¿no? Por ejemplo, hasta el momento nosotros estamos programando en un entorno de consola, así se le dice, ¿no? Es decir, no estamos trabajando con ventanas, no estamos diseñando ventanas, colocando botones, ¿no? No estamos haciendo ese trabajo, lo estamos haciendo en lo que se denomina consola, es decir, prácticamente un lienzo en blanco en el cual vamos viendo cómo nuestro programa va respondiendo este, a lo que ingresa el usuario y va mostrando resultados. Pero ese tipo ya de, digamos, de programación en consola en verdad ya no se utiliza mucho, ¿no? Porque no es tan amigable, si ustedes se han dado cuenta. Se utiliza ahora justamente los programas con entornos gráficos, es decir, programas en los cuales el programa da la cara al usuario a través de ventanas, ¿no? Y lo hace pues mucho más presentable, tal vez más intuitivo, ¿no? Para, para justamente manejar un programa. Pero ese tipo de programas en los cuales hay que construir una interfaz gráfica
requiere pues justamente de clases gráficas, es decir, elementos gráficos como la ventana, por ejemplo, ¿no? Como los botones, por ejemplo, o las cajas de, de texto, ¿no? Para que nosotros podamos programar. Eso lo proporcionan básicamente dos librerías, la librería AWT y la librería Swing, que justamente es con esta, por ejemplo, en el curso que viene, en el curso que nos toca el próximo semestre, es la que vamos a trabajar, ¿no? Y así vamos a ver justamente que tenemos algunas librerías especializadas en ciertas cosas, en hacer ciertas cosas en particular. Hay librerías, por ejemplo, que nos permiten trabajar, por ejemplo, con redes, ¿no? Es decir, realizar programas que tengan que ver con aspectos de redes, seguridad, ¿no? Entradas y salidas, ¿no? Aquí están otra librería, por ejemplo, que muy interesante también, la librería MAT, como su nombre lo indica, por ejemplo, esta es una librería que tiene un conjunto de clases para desarrollar problemas matemáticos, ¿no? Y así vamos a ver en esta imagen algunas de las librerías más básicas que se instalan cuando nosotros instalamos el lenguaje de programación Java.